que por incremento de plantilla multiplicado por unos coeficientes pueden libre amortizar. En este caso, estos empleados que se acojan a esta deducción no se podrán computar a esos efectos. Y es de aplicación también este propio ejercicio 2013. Esto tiene retroactividad, no es para el ejercicio que viene. La otra gran modificación, y esta no para las empresas de reducida dimensión, que introduce esta ley de emprendedores, de apoyo a los emprendedores, es la modificación del régimen de las deducciones por investigación y desarrollo e innovación tecnológica. Como dije al inicio, es una medida traída de la legislación francesa que permite el abono anticipado, es decir, lo que se llama técnicamente una deducción que hace la cuota negativa, que en aquellos sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades que tienen deducciones por estas actividades de investigación y desarrollo, que no pueden aplicarlo por no tener cuota, porque recordemos, y está aquí en la transparencia, que las deducciones no pueden superar el 25% de la cuota en estos ejercicios. Con carácter general en la ley se dice el 35%, pero desde el año 2012, con los reales decretos que se han venido aprobando para mejorar la recaudación, digámoslo sin ambajes, de los pagos, que se ha modificado el régimen de pagos fraccionados y demás, pues se limitó al 25% de la cuota, y solamente pueden ser hasta el 50% de la cuota íntegra previa en el caso de que la deducción por investigación y desarrollo supere unos límites, el gasto en investigación y desarrollo supere unos límites determinados de la propia cuota, ¿no? Con carácter general tenemos el 25 y el 50, con lo cual en la práctica, y esta cuota, como sabemos, a su vez viene condicionada por la base imponible, que en muchos casos o en casi todos, viene condicionada por el resultado antes de impuestos. Por lo tanto, si estamos en un escenario económico como el que estamos, donde las empresas sufren para tener beneficios y por tanto para tener una base imponible amplia y en consecuencia una cuota impositiva, una cuota íntegra del impuesto sobre sociedades muy reducida, aunque haga un gran esfuerzo en investigación y desarrollo, ese esfuerzo no significa, o le va a significar muy poco en el ámbito económico, porque solamente va a poder reducir la cuota íntegra en un 25% como máximo, en términos generales, durante el año 2012 y 13, y ya les anuncio que va a ser prorrogado para el 14 y 15 en otra ley que viene de camino, que es la Ley de Fiscalidad Medioambiental y otras medidas fiscales, que se está convirtiendo en la ley de acompañamiento, que está en trámite parlamentario a punto de aprobarse y ser publicada. Bueno, pues como digo, una sociedad que haga un gran esfuerzo en investigación y desarrollo y por tanto pueda acreditar unas importantes deducciones por esta actividad, como no tenga beneficios y por tanto no tenga cuota íntegra, no va a ayudarle en nada ese esfuerzo, porque lo único que va a hacer es acreditar deducciones por I+D sin aplicarlas. Para paliar esto, se introduce la posibilidad del abono anticipado de esa cuota. ¿Y cómo se introduce? Bueno, pues en la primera medida se dice que se podrá solicitar el abono de la deducción, es decir, hasta ahora, cuando no teníamos cuota, lo que hacemos es registrarla en el modelo del impuesto y decir, he generado una deducción por investigación o desarrollo o por otra actividad, pero las principales hoy en día son por investigación y desarrollo, de tantos miles de euros. Como no tengo cuota íntegra suficiente para aplicarla, bien la tengo negativa o la tengo positiva y en ese caso solamente puedo aplicar el 25%, aquí la acredito y en ejercicios futuros, cuando tenga beneficios y por tanto cuota íntegra, la podré aplicar. Bueno, pues ahora te permiten el abono de esa deducción por parte de la administración hacia el sujeto pasivo, hacia la empresa, cuando no pueda deducirla efectivamente, es decir, cuando no tenga cuota íntegra suficiente. ¿Y cómo se hace ese abono? Para empezar, esa deducción que hemos calculado y que no hemos podido aplicar,
sufre un descuento del 20%. Eso para empezar. A continuación, nos dice que tenemos que haberla acreditado en un ejercicio y que haya transcurrido otro ejercicio. Tenemos un esquema por aquí. Es decir, imaginemos, esto está en vigor para ya para deducciones del año 2013, desde el 1 de enero del 2013, es decir, se aprueba con efectos retroactivos. La generación de la deducción en el año 2013. Uno de los requisitos es que tiene que transcurrir un año, por lo tanto en el 2014. Y en el 2015 será cuando podremos solicitar el abono anticipado. Ya digo que ahí automáticamente con un descuento del 20% sobre la deducción. Y a su vez ese importe tenemos que reinvertirlo en activos afectos exclusivamente a investigación y desarrollo que no sean inmuebles. Por tanto, una serie de requisitos. Ahora recapitulamos y volvemos hacia atrás. Sí llama la atención que se dice en la norma que esta deducción se regirá técnicamente o se califica técnicamente como una devolución derivada de la normativa del impuesto, que la más habitual con la que todos nos hemos enfrentado en nuestra vida profesional es la devoluciones de IVA. Pero con un pequeño matiz, se excepciona el artículo correspondiente de la Ley General Tributaria a estos efectos y se dice que en la medida en que no se haya devuelto transcurridos los 6 meses, no generará intereses de demora, lo cual hace pensar a uno bastante mal, porque hasta ahora sabemos que cuando solicitamos un IVA, si en julio, es decir, si lo solicitamos en enero, si en julio no nos lo han devuelto y nos están mareando con una comprobación y demás, al menos queda el consuelo que desde finales de julio empieza a devengar intereses de demora a favor del contribuyente. Aquí se dice expresamente que no generará intereses de demora, lo cual no hace a uno pensar demasiado bien de las intenciones. Hay una serie de requisitos o de límites y una serie de requisitos. Hay un límite cuantitativo que no puede superar una solicitud de devolución de este tipo, que es de 1 millón de euros en conjunto para las deducciones que tienen que ver con innovación tecnológica, o de 3 millones de euros para las deducciones en general de investigación, desarrollo o innovación tecnológica. Si estamos en el ámbito de la deducción por innovación tecnológica, ya saben que son requisitos técnicos menos exhaustivos o restrictivos que para investigación y desarrollo, el que un proyecto se califique de innovación tecnológica, pues en ese caso 1 millón de euros máximo, investigación y desarrollo 3 millones. Que el concepto de innovación tecnológica se haya incorporado es muy importante porque en el anteproyecto de ley no estaba, ¿de acuerdo? Y evidentemente cuando normalmente hablas con los ingenieros responsables de los departamentos de I+D, etcétera, de las empresas, pues muchas veces ellos te dicen lo que para un profano a veces es complicado determinar si esto es investigación, desarrollo, innovación tecnológica, ellos lo tienen muy claro, con lo que son las definiciones que marca la ley o los postulados que marca la normativa al efecto. Y el hecho de que se haya incorporado innovación tecnológica, donde muchas veces las empresas lo que incorporan son medidas de innovación tecnológica que mejoran sus procesos, pero no son novedades en el ámbito del conocimiento, etcétera, que es lo que es un poquito más la investigación y desarrollo. Pues bien, el hecho de que se haya incorporado a la ley la innovación tecnológica, la verdad que eso sí que es una mejora significativa. Otra cosa es las penalizaciones que pueda tener la aplicación práctica, como comentaba Pedro, de que la administración tenga un plazo sine die para abonarnos esta deducción sin que corran intereses de demora en su contra. En el caso de los grupos consolidados, estos límites cuantitativos son para todo el grupo consolidado, no es aplicable para cada una de las sociedades, individualmente hablando. 1 millón para innovación tecnológica, 3 millones máximo para el conjunto de las deducciones. Una serie de requisitos, 4 requisitos que hemos calificado aquí. Un requisito temporal, como decíamos, que transcurra un año, tenemos que haberla acreditado en la declaración del 2013, que transcurra un año, 2014, y a partir de ahí
podremos solicitar el abono. Un requisito de reinversión: el importe de la deducción aplicada o abonada tenemos que reinvertirlo en activos afectos a investigación y desarrollo e innovación tecnológica de manera exclusiva y que no se trate de inmuebles. Un requisito importante de mantenimiento del empleo, y dice que la plantilla media de toda la empresa, o alternativamente la plantilla media adscrita a las actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, no se vea reducida desde el final del periodo impositivo en que se generó la deducción, en el ejemplo que estamos manejando, el 2013, hasta finalización del plazo en que se refiere el punto anterior. En el punto anterior no he mencionado, pero en el requisito de reinversión se dice que se tiene que mantener durante los 24 meses siguientes a la finalización del periodo impositivo en que se solicitó, con lo cual tenemos 2013 generación, 2014 el periodo de carencia hasta que podemos solicitar el abono, 2015 se pide que nos abonen la cuantía de la deducción con un 20% de descuento, cumplimos con el requisito de reinversión, y esa reinversión tenemos que mantenerla durante 24 meses, es decir, 2016 y 2017. Mantenimiento de la plantilla, pues en principio hasta que finaliza el periodo de mantenimiento de los activos, es decir, hasta final del 2017. ¿Esto qué nos lleva a pensar? Bueno, adicionalmente hay otro requisito que hay que solicitar, el informe motivado, que ya les es familiar, que en términos generales nos genera seguridad jurídica, pero cuando aplicamos una deducción por investigación y desarrollo con un informe motivado estamos ganando seguridad jurídica, porque no nos podrán decir que no lo es si nos lo han calificado así en el informe motivado, pero aquí es un requisito sine qua non. Si no tenemos informe motivado, no podremos solicitar el abono anticipado no anticipado, sino el abono de la deducción que no hemos podido aplicar en cuota. ¿Todo esto qué nos lleva a pensar? Pues como decimos, la mención esa de que no se devengarán intereses de demora, no sé si la comprobación de estas deducciones nos puede llevar al límite de que hasta que no nos comprueben que hemos cumplido todos estos requisitos, no se nos abona la deducción que se ha solicitado. Y si eso fuera así, significaría que una deducción del año 2013 no podremos contar con ella hasta el año 2018. Esta es una de las grandes novedades, y como digo, habrá que valorar en cada empresa, sobre todo si realiza actividades de este tipo, si le puede ser interesante o no. El incumplimiento de los requisitos igualmente genera el que tenemos que hacer la correspondiente devolución de la deducción en el propio modelo del impuesto, con los intereses de demora incluidos. Y por último, para concluir, una mención a la modificación del Patent Box, algo muy específico pero de mucha trascendencia en algunas empresas, que ya estaba en vigor y que ahora se modifica. ¿Qué es el Patent Box? Pues básicamente que hay una sociedad dentro del grupo o no del grupo, si se dedica a realizar este tipo de actividades de innovación, donde se alojan activos intangibles que son objeto de cesión y cobro por ello, obviamente, a otros empresarios o profesionales, o bien a otras empresas del grupo. Bien, pues hasta ahora lo que se permitía era una exención del 50% de los ingresos obtenidos por esta cesión. Ahora se cambia la exención de ese 50% por una exención del 60%, pero en lugar de hablar de ingresos obtenidos, se habla de rentas, con lo cual ya tendremos que minorar en los gastos de amortización o en los